a su riesgo. Transforma el riesgo en valor. Buenos días. Muchísimas gracias a Sofriesgo por la invitación y a ustedes por esta nutrida participación en estas jornadas en el marco del 14º Congreso de Riesgo para la Economía Solidaria. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes una serie de asuntos que hemos venido trabajando en materia de investigación en la Universidad Externa de Colombia, dentro del Centro de Gobierno Corporativo, donde nos hemos interesado poder dar elementos de juicio a través de la evaluación empírica de las formas en las que se van estructurando los sistemas de gobierno corporativo y sobre eso que podemos aprender para poder contribuir al desarrollo de las organizaciones. Si bien el gobierno corporativo empieza ser un tema de relevancia en años recientes, como podemos ver, veremos esto, ¿cómo funciona eso? Como podemos ver, por ejemplo, en esta cita del Nuevo Testamento, el asunto de la relación entre los dueños y los administradores es de vieja data. Por ejemplo, encontramos en el Evangelio de Lucas que hay una rendición de cuentas por parte de un mayordomo administrador del que se escucha no está obrando bien y en consecuencia guardando los bienes encomendados. Hay algo muy interesante en este pasaje y es que el administrador dice: ¿qué voy a hacer si me corren del puesto? Dado que no he hecho una buena gestión, voy a perder mi trabajo y necesito asegurarme de que cuando no lo tenga, la gente me reciba bien. Y le dice a los deudores, como está aquí escrito, uno por uno a los deudores, le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? 100 medidas de aceite, pues toma tu recibo y escribe 50. Eso es corrupción. Entonces, desde tiempo atrás, el asunto del control, la cesión que se le da por parte de los dueños a los administradores ha sido un problema que ha convocado a lo largo del tiempo la necesidad de generar códigos de regulación. En Babilonia encontramos en el Código de Hammurabi, que todos conocemos, en la primera escritura, son las primeras legislaciones que aparecen en las civilizaciones antiguas, pues lo interesante es que ahí se regulaban las relaciones comerciales, más o menos un 20% del código se dedica a eso, y generan formas de rendición de cuentas. Lo mismo podemos encontrar en textos en la Edad Media como Utopía de Tomás Moro, que todos conocemos como ese deber ser, ese ojalá fuese así. Lo que hace el santo monje inglés es hacer una crítica al gobierno de Eduardo VII, una crítica en función de ese poder que tiene como representante del pueblo y del cual ha abusado, y que si no abusase de esa forma, si respondiese ante la sociedad, dados los parámetros que él va a proponer en su libro, podríamos tener una mejor sociedad, una sociedad soñada. Con el desarrollo de la primera revolución industrial aparece un texto en 1776 absolutamente revolucionario que también todos conocemos, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Y ahí él era muy claro en indicar que los administradores no van a tener el mismo cuidado con el dinero de otros que como lo tendrán los dueños. Y los problemas de agencia empiezan a discutirse en términos económicos a partir de la forma en la que se va a generar un esfuerzo en cuidar lo que no es enteramente nuestro.
Y también empiezan a aparecer una serie de distinciones conceptuales, particularmente en Francia, en cabeza de Henri Fayol, que también es conocido de vieja data en el marco de la economía y la administración por ser uno de los primeros escritores que intenta organizar una explicación coherente de lo que es una organización. Y dentro de esa intención que tenía el ingeniero de minas francés de desarrollar un cuerpo de conocimientos coherentes que se quedan en un deber ser, por supuesto, en una visión de lo que se espera que ocurra, pues da una distinción entre el concepto de administración y gobierno. Y para él el gobierno está en el centro de la organización y tiene como función dirigir los destinos indicando para dónde va ese conjunto de personas que están aunando esfuerzos para poder crear bienes y servicios en la sociedad. Dirigirlo. Y la administración se encarga de coger esas directrices y aplicarlas en tareas ejecutivas de coordinación de una serie de procesos que él denominó en su momento como planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Pero las relaciones entre gobierno y administración desde esa posición, hay una entera coordinación que soñaba el ingeniero francés en términos de unas relaciones personales cordiales y fraternas que harían que el flujo de información entre quienes dan las directrices y quienes administran fuera constante y perpetuo en el desarrollo de las operaciones diarias de la organización. Se acabó la pila. Uno de los procesos interesantes que ocurren particularmente en el desarrollo del capitalismo de la primera mitad del siglo XX es que la administración y el gobierno lo ejercían una sola persona. Los monopolistas, los llamados por unos grandes empresarios o titanes de la industria, por otros llamados los varones del robo, particularmente en los Estados Unidos, no habían en agregado un desarrollo de juntas directivas o una diferenciación de lo que proponía Fayol entre ese gobierno y esa administración. Era una sola persona la que determinaba todo. Entonces ahí tenemos a Cornelius Vanderbilt, ahí tenemos a John D. Rockefeller, tenemos a Carnegie en la US Steel, varios monopolistas, Henry Ford, que aparecen en el plano de la economía norteamericana y mundial, que están como dueños de sus organizaciones empoderados de todas las decisiones. Y eso generó enormes problemas. Para la economía mundial, la creación, desarrollo y extensión a gran escala de estos monopolios generó unos problemas económicos de control social grandísimos, porque ellos, por ejemplo, Rockefeller, compraba a los competidores, cerraba las refinerías y seguía manteniendo los precios altos. Y el Estado entiende que eso hay que controlarlo y se pensó en que democratizando esas corporaciones se iba a solucionar un problema de control grandísimo. No tanto en profesionalizar un gobierno corporativo, sino en permitirle a la sociedad que, siendo accionistas de las grandes corporaciones, democratizando la propiedad, lo que tenemos nosotros en nuestra economía solidaria, se podían mejorar las cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se quedó sin pila. En 1932 aparece un libro absolutamente revolucionario de los señores Berlin, que hacen un análisis
del desarrollo de la corporación moderna, que había entrado en un proceso de decisiones por parte de particularmente la presidencia de Theodore Roosevelt, que permitió que gran parte de la sociedad norteamericana comprara acciones y se hicieran dueños de esas grandes compañías. Pero los resultados de eso, que desde la política y de la ideología que se manejaba en el marco, por ejemplo, del New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt, iba a ayudar en esa democracia a tener control, pues generó un problema mucho mayor, y fue la extensión de la capacidad que tenía ahora la gerencia como una clase social distintiva de actuar sobre las organizaciones, teniendo en una propiedad esparcida, en una propiedad distribuida, una incapacidad de control. Y aquí ellos se encuentran que la vigilancia no se ejerce. Las personas como dueñas de esas grandes corporaciones no les interesa sino ver si sube o baja los precios de las acciones, pero no se involucran, porque hacerlo es muy difícil, porque son muchos en los procesos de control. Entonces la autonomía de los administradores es total. Y eso lo van a desarrollar varios de los grandes estudiosos de las décadas de 1960 y 1970, como James Burham y Alfred Chandler. En particular, Burham nos cuenta cómo lo que él denomina la revolución de los gerentes está creando una clase social dominante que no existía en los siglos pasados y que tienen control de facto sobre las corporaciones. Por otro lado, Alfred Chandler va a contradecir la tesis clásica de Adam Smith, que nos decía: el mercado lo controla una mano invisible que hace que la oferta y la demanda se encuentren entre precios y mercancías. Y él va a demostrar, haciendo historia empresarial, cómo la economía la coordina, como lo dice el título de su libro, una mano visible, y son gerentes haciendo negocios en los clubes sociales tomando whisky los fines de semana. Y son ellos los que hacen los grandes acuerdos de los designios de la economía, con total autonomía, sin que en ello estén una serie de cálculos o visiones de la política, en particular en el marco norteamericano, de evitar las integraciones horizontales y verticales para que las organizaciones en el desarrollo de su proceso de creación de valor puedan mantener los principios de libre competencia. Pero eso no se daba. Lo que se generaban esos domingos jugando golf, tomando whisky en los 70s, 80 eran carteles, y a la fecha. Y todo esto va a reventar, va a implosionar. Entrada la década de los 90, con los ya bien conocidos grandes escándalos corporativos mundiales encabezados por Enron, que entre otras nosotros tuvimos mucha suerte de no entrar en un negocio con Enron que nos habría podido haber arruinado la historia del desarrollo del gas de nuestro país. Esa serie de escándalos que van desarrollándose a lo largo de la década de los 90, entran Parmalat, la lista es bien larga, yo creo que todos la conocemos, pues hace que se necesite una legislación fuerte para poder organizar un sistema de gobierno corporativo con el cual las organizaciones le rindan cuenta a los dueños, sí, pero a la sociedad también, que es de donde están obteniendo sus recursos, que es a la que también están generándole perjuicios por sus operaciones. Y en ese sentido, en el año 2002 aparece la ley Sarbanes-Oxley, conocida como ley SOX, en los Estados Unidos, que se empieza,
como siempre ocurre, a volver un modelo internacional que los demás países empiezan a seguir para regular asuntos de buen gobierno. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.